Goteo nasal, estornudos, picazón, sarpullido y hasta hinchazón. Estos síntomas pueden presentarse si su cuerpo respondió a un agente extraño. Las principales alergias que se dan en el Ecuador son la rinitis alérgica, el asma bronquial, dermatitis atópica y alergia a los medicamentos. Nosotros podemos hacer diagnóstico de alergia de dos formas. O le saco sangre al paciente y busco en la sangre la IgE específica para el alergeno que yo sospecho, o le hago las famosas pruebas de alergia. Lo importante es que usted sepa que una sustancia que para la mayoría de las personas es inofensiva, para una persona alérgica puede ser mortal. Por ello es necesario que cada individuo conozca qué agentes son potencialmente alergénicos para que pueda evitar el contacto con ellos. Lunes 20 de marzo, bienvenidas y bienvenidos, esto es Al Mediodía, nueva semana de actividades, póngale ganas y póngale corazón a todo lo que usted haga. Arturo. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos sean a este su programa. Hoy, lunes, además, Día de la Felicidad. Nosotros le dedicamos el viernes, como había que hacerlo, Vane, pero hoy es el día preciso de la felicidad. A veces decíamos, chuta, justo lunes, ¿no es un poco una contradicción? No, no es una contradicción. Acepte el lunes con muchísima felicidad y no posponga, deje de posponer en realidad sus metas, sus planificaciones. Hoy es un buen día para empezar cualquier plan. Así es, habíamos hablado ya el viernes pasado sobre las cosas que nos hacen felices y habíamos llegado a ciertas conclusiones que tienen que ver con el trazarse metas. Las metas que uno tiene son diferentes a cada persona, pero sin embargo, uno de los preceptos que podría marcar nuestra vida es no hacerle al otro lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, que sí, parte de ahí también la felicidad. Ir bastante más allá. También decíamos, entre otras cosas, que uno no puede ser tan feliz si es que ve que su vecino o su persona querida o alguien cercano no es feliz. Así que, además de ser felices nosotros, ¿qué tal? Y le propongo intentar hacer felices al resto también. Así que ese es el día de la felicidad. Lunes un poquito triste, también hay que tomar en cuenta que el clima no está muy agradable en la mayoría del país. Generalmente podemos decir que abarca las 24 provincias, está lloviendo, baje la velocidad porque hay que evitar sobre todo los accidentes de tránsito. Y algo muy importante, cuidarnos en la alimentación también para evitar enfermedades. Ya algunos compañeros de aquí del canal están con gripe. Por supuesto que sí, hay que recordar también y ser solidarios con nuestros hermanos peruanos. En 50 años no había habido la devastación por la que están pasando en este momento. El Ecuador ha sido el primer país del mundo que ha hecho llegar la ayuda a Perú y nosotros, por supuesto, le mandamos toda la solidaridad a nuestros hermanos peruanos que, como decía, están pasando un desastre natural que no lo habían pasado hace más de 50 años. Son decenas ya de fallecidos, Vanessa, y como estamos viendo en las imágenes es verdaderamente tétrico. Así es, en la mañana leíamos en el noticiero también un comunicado de la Cancillería ecuatoriana justamente mostrando la solidaridad con el pueblo peruano, pero también se envió desde el gobierno nacional pues un avión en el que vinieron ya algunos compatriotas que se encontraban en territorio peruano, también peruanos que estaban pues en condiciones complicadas porque perdieron sus viviendas, así que ya están aquí en el territorio nacional y es momento pues de darnos la mano unos a otros porque estas condiciones climáticas podrían también llegar de manera más complicada a nuestro país. Se han hecho intervenciones, sobre todo en algunas provincias, para el control de inundaciones, así que por ahí estamos un poquito mejor encaminados. Y es que, Vanessa, hay que darnos cuenta también de eso, de no haberse hecho todos los trabajos inmensos que se hicieron en la zona de la costa ecuatoriana, donde siempre habían esas inundaciones muy parecidas a las que estamos viendo en Perú. Bueno, eso hubiera sido nuestra realidad también. Así es. Ahora, el clima cada vez está peor. ¿Y sí sabe por culpa de qué? Bueno, parecería que el calentamiento global, o sea, todos somos parte también de este loco clima que cada vez nos afecta más, absolutamente a todos. Y aquí dos llamados de atención. El primero para los GATS, para que hagan su trabajo oportuno en temas de prevención. Y para usted, ciudadano que se encuentra en casa, para que tenga limpio su espacio, para que tenga limpio los sumideros, porque eso de que se acumule la basura es donde empiezan a ver las inundaciones. Así que la tarea es de todos y de todas. Claro que sí, nosotros con esas recomendaciones les damos nuevamente la bienvenida a este
este día, lunes de la felicidad, en el que hablaremos de las intoxicaciones pediátricas y las alergias en general. Yo soy una persona alérgica. A los lunes. En realidad, también, digo, a veces amanezco un poco hinchado, no sé qué será, si es la alergia al frío, al lunes o al polvo, vamos a ver. Yo creo que no, en realidad es al frío en este caso. No sé, ¿usted es alérgico a algo? ¿Tiene su hijo, su sobrino, su nieto que tiene algún tipo de alergia o no lo sabe bien? Bueno, aquí hablaremos de ese tema. Y lo importante es cómo saber prevenir las alergias cuando tenemos algún agente que nos está causando daño, pero por otro lado, cómo reaccionar si ya sucede el caso. Así que tendremos aquí un experto que estará despejando todas esas dudas. Pero ¿te parece si es que comenzamos con una nota introductoria de qué pasa en nuestro cuerpo cuando entra este agente externo que nos produce daño? ¿Qué pasa al interior? ¿Te parece si lo vemos? Por supuesto, aprendamos. Bienvenidos. Goteo nasal, estornudos, picazón, sarpullido y hasta hinchazón. Estos síntomas pueden presentarse si su cuerpo respondió a un agente extraño. En este caso hablamos de una alergia. Las alergias son reacciones del sistema inmunitario, es decir, son manifestaciones de hipersensibilidad a elementos como el polen, los ácaros del polvo, las esporas del moho, ciertos alimentos, medicamentos o la picadura de un insecto, entre los más comunes. Frente a la presencia de estos, el cuerpo lo que hace es defenderse, pero en ocasiones lo hace de manera exagerada en comparación al número y al tamaño de las partículas que ingresan al organismo. Al percibir la presencia de la amenaza, el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos denominados inmunoglobulinas E, que a su vez hacen que unas células llamadas mastocitos liberen ciertas sustancias químicas en el torrente sanguíneo, entre ellas la histamina, para combatir al alergeno. Pero son precisamente estas sustancias proinflamatorias secretadas para la defensa las que generan los molestos síntomas que ya mencionamos. Como el cuerpo tiene memoria, en las posteriores exposiciones al mismo alergeno se producirá la misma reacción. Las alergias suelen tener una base hereditaria, lo que significa que se pueden transmitir de padres a hijos a través de los genes. Pero no es que los niños nacen con una alergia en concreto, sino con la propensión para tenerla. Eso sí, si un niño es alérgico a una sustancia, es probable que también lo sea a otras. Lo importante es que usted sepa que una sustancia que para la mayoría de las personas es inofensiva, para una persona alérgica puede ser mortal. Por ello es necesario que cada individuo conozca qué agentes son potencialmente alergénicos para que pueda evitar el contacto con ellos. De la tarde con 7 minutos. Amiga y amigo, la pregunta aquí es, ¿las alergias y las intoxicaciones son verdaderas emergencias? Para eso tenemos aquí un experto que nos va a despejar algunos de estos temas y también las inquietudes que más adelante estaremos recetando de parte de usted. Nos acompaña en estos momentos el doctor Pablo Maldonado Donoso, él es pediatra y alergólogo, también pues está aquí con su libro, uno que hizo una publicación muy importante del que estaremos hablando más adelante, que recoge la experiencia que ha tenido, casos importantes, y estaremos viendo también algunas fotografías para que usted sepa identificar cuáles son los casos de los que estamos hablando. Alergias e intoxicaciones, sobre todo a nivel pediátrico, pero por supuesto, si usted tiene alguna consulta que tenga que ver con edades más avanzadas, pues también podremos despejarles en este transcurso del programa. Pero ¿te parece, Arturo, si entonces ya abrimos el contacto telefónico? Por supuesto que sí, el libro además les está hojeando un poco, es de lo más didáctico, así que cualquier persona lo puede entender y creo que, doctor, de eso se trataba, ¿no? Cualquier persona que lo pueda leer lo vaya entendiendo al mismo tiempo. Nosotros abrimos las líneas telefónicas 3970-822 o 3970-813. Vamos a empezar un poco, como le decíamos al doctor Vanessa, hablando de las alergias, de estas alergias que, como vemos, muchísimas personas tienen. Estaba yo leyendo que más o menos 7 de cada 10 personas puede tener una alergia, es propenso a tener una alergia. ¿Las alergias son curables? Bueno, hay un incremento sustancial en esta última década de las alergias, ¿no? Hoy se dice que hasta el 20 y 30% de pacientes son atópicos. Eso quiere decir tener una constitución proclive a la alergia y que en contacto repetido con cualquier alergeno causal, sea infeccioso o sea también del medio ambiente como el polen
y facilitado por el asunto este de la vida moderna, la polución ambiental, las partículas de diésel, que son una de las que más precipitan el asunto de alergia, ha subido la incidencia. Hoy por hoy la ciencia hace muchos esfuerzos a través de la biología molecular, sobre todo para curar las alergias. Las alergias respiratorias están siendo tratadas muy bien con inmunoterapia desensibilizante y eso, esta inmunoterapia... ¿Qué quiere decir inmunoterapia desensibilizante? Primero se identifica, se hace el diagnóstico de alergia, se identifica la roncha en la piel o en la sangre se puede hacer y entonces la inmunoterapia es administrarle al paciente, sea por vía subcutánea o en el caso de los niños por vía oral, sublingual, unas gotitas que contienen lo mismo que le hace daño. Que le hace daño. Es decir, es un principio homeopático y es justamente debajo de la lengua donde se produce la captación, luego el reconocimiento, el procesamiento del antígeno, por ejemplo, digamos polvo de caza, pólenes, caspa de animales y las células generan la defensa correspondiente y por lo tanto la adaptación, la tolerancia. Vamos entonces primero a entender, me parece a mí, antes de hablar del tema de ya los procedimientos que hay para combatir la alergia, para que la gente en casa entienda qué es la alergia, qué pasa dentro de nuestro organismo. Vimos algo ya pues explicado muy someramente en el tema de la defensa del sistema inmunitario, pero para que usted lo explique didácticamente a la gente, ¿qué es lo que pasa al interior de nuestro organismo? La alergia es una reacción anormal. Para ponerle un poco más comprensible, es como que usted me pellizca y yo después le sigo juicio. Es decir, es una reacción excesiva del organismo, desordenada, intensa, más de lo normal, y a eso se llama alergia. O sea, en el caso de que yo le pellizco, usted lo que tendría que hacer en una reacción normal, retirar el brazo. Retirar el brazo. Pero la reacción sobredimensionada es seguirme un proceso legal, por ejemplo. Exacto. Eso pasa en el organismo. Debería ser una reacción un poco más controlada, pero el cuerpo se descontrola. Exacto. Eso es alergia. Las defensas del organismo, a través sobre todo de los linfocitos B, generan una sustancia que es la IgE y esa se une a las células y cuando viene nuevamente el antígeno, ahí reacciona, exacto, es la memoria inmunológica que reacciona específicamente con ese antígeno, pero de una manera excesiva. Entonces genera sobre todo la histamina que provoca roncha, escozor, comezón, enrojecimiento, moqueo, tos persistente, producción de flema, asma, obstrucción de la nariz, problemas de la piel, problemas de sangrado digestivo, hinchazón del estómago, diarreas, problemas de vómitos, por sobre todo los sistemas que son los más afectados, piel, aparato respiratorio, mucosas, ¿no? Aparato digestivo. Ahora, es decir, que el mecanismo de defensa es precisamente el que más daño nos hace, sí. Es el que produce más los síntomas que en este caso algunos podrían ser incluso mortales. Claro, como por ejemplo, un asma grave, luego de abrazarle a su perrito, un edema angioneurótico, es decir, la obstrucción de la respiración, aquí en las cuerdas vocales, que le provoca ahogo, asfixia y si es que no se trata adecuadamente, muerte. Vamos a ver qué podemos hacer. Primero, cómo podemos prevenir y segundo, cómo podemos abordar ese tipo que yo entiendo deben ser emergencias médicas. Pero primero vamos a darle paso a nuestra primera llamada, Arturo. Por supuesto que sí, viene desde Santo Domingo, si no me equivoco, Juan Carlos Cedeño. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno que nos llamas, cuéntanos. Sí, muchas gracias por participar en este programa, un bonito programa que tienen ustedes. Mi pregunta, doctor, lo que pasa es que tengo una niña que tiene 9 años, pero yo vivo más o menos una parroquia, pero como tipo campo ya. A mi hija le pican esos mosquitos y se le hace bastante lepra, o sea, ella se rasca, le coge una alergia, se rasca hasta que se le hacen una bombita y la ha llevado a los doctores y me dicen que según es alergia que porque hay mascotas, que por el campo, no sé, le dicen tantas cosas, pero no sé ya qué hacer, porque ya tiene 1 año con esa alergia, la llevó a Quito, tuvo una doctora, estuvo allá en Quito, me dice según que ella no puede ni usar ni siquiera ni
ni una chompita esa de que vienen con lana, que nada, eso, puede usar mi hija. Y estoy preocupado porque se le hacen la ronchita y le hacen lepra, y eso me preocupa mucho a ella. Me pregunta el doctor ¿qué puede hacer? Que se le puede hacer un examen más específico para verificar si es la sangre, porque puede ser la sangre que le coja la alergia y le picaba, porque en el caso mío yo tenía lo mismito. Me picaba así, y ahí me tomé unos medicamentos naturales, así, tanto que me tomaba, no sé qué me ha hecho bien, pero ya no me coge la alergia y me hacen la ronchita. A mi hija le hace lo mismo que a mí. Quiero saber qué medicina puede hacerle o qué examen pueden hacerle para mi hija. Juan Carlos, le invitamos a que no se vaya, por favor, por si acaso el doctor quiere hacerle alguna repregunta. ¿Qué le podríamos decir en este caso a Juan Carlos? No sé si... Como usted nota, hay un problema de ansiedad, de angustia, de cansancio, claro, de preocupación como padre sobre un problema crónico, claro, persistente, que no haya el tratamiento definitivo. Las pruebas de PRIC, que son las pruebas cutáneas, ajá, son bastante buenas. Más o menos se hacen en promedio 20 pruebas, entre ellas picadura de insectos. Ahí tenemos la avispa colorada, las abejas, las avispas vulgares y otro tipo de insectos como cucarachas que pueden dar esta respuesta, ¿no? Pero generalmente los papás tienen una idea somera, general, de cuál es la causa, pero el momento en que se hacen las pruebas, se nota, ya hemos de ver, entiendo yo, justamente lo que estamos viendo ahí está, en la pantalla. Esa es la prueba que tendría que hacerse esta niña, este paciente, para poder saber con exactitud específicamente a qué. Doctor, usted nos decía que hay un porcentaje de cada 20 personas que se hacen, pero de cada 20 personas que se hacen, ¿cuántas en realidad terminan el tratamiento porque no es corto y cuántas se curan? Lo que quería decir es que usted le ve ahí en la pantalla, son 20 pruebas en promedio que hacemos. 20 ¿sí? Rasgaditas. Cada gotita de esas es un elemento diferente que contiene, por ejemplo, picaduras de insectos, por ejemplo, ahí están las reacciones. Polvo, y ahí están las reacciones luego de 10 minutos, ¿no? Luego de 10 minutos uno sabe con exactitud a qué es. Ahora, mientras revisamos la información, también decíamos que generalmente la persona que es propensa a una alergia a un factor determinado puede ser a diferentes, ¿no? Es como una condición ya previa. Exactamente. La alergia es un problema, una enfermedad activa, como la tuberculosis, como el SIDA, que va cambiando, que va empeorando y que va ampliándose. De tal manera que en un paciente que sea atópico de nacimiento por herencia, por cesárea, por uso indiscriminado de antibióticos, por polución ambiental, que son los factores que precipitan alimentos, por ejemplo, de inicio muy precoz, como por ejemplo la leche de vaca en los tarros, es decir, proteínas heterólogas, que significan que son de otra especie, de la cual nosotros nos aprovechamos. Claro. Y entonces eso genera, sobre todo en los 4 primeros meses de edad, la posibilidad de alergia. Vamos a darle paso también a otra llamada que llega desde Quito. Anabel, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, doctor. Una preguntita. Verás, yo tengo 2 hijos. El mayor tiene 6 añitos. Le detectaron que tenía un cuadro asmático, pero mi hijo, yo no sé cuándo tiene tos y cuándo es un cuadro asmático, porque tose, digamos, está haciéndose tose y empieza a sonar el pechito y bota flema. Y yo no sé cuándo es una tos y cuándo es un cuadro asmático. Es muy difícil para la persona que no, incluso para nosotros los médicos, claro, y para las personas que no son médicas, más aún los papás, diferenciar un resfrío común. Exacto. Con rinorrea, con moquera, con tos, con ahogo, con obstrucción de la nasal, ronquidos, de una alergia. Claro. La alergia da un cuadro muy similar al del resfrío, pero es persistente. Y la tos, esa tos nocturna sobre todo, persistente, que no mejora con nada, es la que está avisando que su problema alérgico tiene que ser tratado. Es decir, hay un problema ahí que debe ser tratado. La tos es el principal síntoma en el paciente alérgico, no claro, bien tratado. Además de la rinorrea. Bueno, si es que es un problema como, por ejemplo, rinitis, sí, pero también hay tos en el asma. Y ese es el problema, porque en el broncoespasmo.
ahí se causan los gravísimos problemas. Le vamos a dar la bienvenida a Luis Maldonado, quien nos llama desde Conocoto, no sin antes agradecer a todos por las llamadas y por la sintonía. Muchísimas llamadas. Síganos llamando, que haremos todo lo posible para que la mayor cantidad de llamadas puedan salir al aire. Ahora sí, Luis Maldonado, bienvenido. Sí, buenas tardes. Yo tengo 71 años de edad. Hace 35 años asistí a... Me dijeron que era un doctor eminente para esto, el doctor Plutarco Naranjo. Recibí de 35 a 40, creo que son vacunas que tenía que ponerme diariamente, pero nunca se me quitó. Yo soy alérgico al tiner, al detergente, al humo del tabaco, y nunca me he podido curar. Entonces, ¿qué será, doctor? ¿Hay o no hay cura para esto? Gracias, doctor. Gracias, Luis. Y aquí también un poco va la pregunta que yo le hice hace un momento. ¿Cuántas personas de cada 20 después de hacer el tratamiento más o menos se curan verdaderamente? Además de hacer un tratamiento que, como lo decía, tampoco es que sea muy corto ni barato. Ya, correcto. Mucho depende también de la carga genética. Exacto. Segundo, del grado de exposición. Si es que un paciente niño se sensibiliza a la leche y sigue tomando la mamá leche a través del seno materno, le puede continuar sensibilizando. Es decir, la carga ambiental de contacto con el paciente, los pólenes, el polvo de casa, la alteración de la flora intestinal por uso indebido de antibióticos, en fin, en el problema laboral, los adultos, por ejemplo, en las minas, también en la basura, en los aserraderos, en el aserrín, la parte húmeda, esa que ahí crían hongos, y entonces hay un problema. Segundo, le decía, la carga genética. Tercero es la cuestión de la inmunidad. Si tiene una insuficiencia en la inmunidad, es muy difícil tratar eso. Claro. Es muy difícil tratar eso. Si hay alteraciones adquiridas de la inmunidad, como por ejemplo problemas debilitantes, desnutrición, que le afectan sus defensas, también es difícil. Pero básicamente lo que refiere el paciente son asuntos de contacto. Por ejemplo, los detergentes. Hay alergia de contacto. Evitando eso, se puede prevenir, ¿no es cierto? Curar, no, en ese caso. Si es que hay problemas en general de enfermedades laborales, evitando eso o utilizando las medidas correspondientes como las mascarillas y todo eso, se puede evitar. O sea, la mejor prevención es evitar el contacto. Primero educación, luego evitar. Tercero, en lo posible, la inmunoterapia desensibilizante, sobre todo para los problemas alérgicos de la piel, ¿no? Y sobre todo de la nariz, ¿no? Y otro asunto, evitar algunos alimentos que están en contacto, sobre todo con problemas de la piel. Claro. Ahí tenemos la dermatitis, como la leche, el maní, el pescado, las avellanas, ese tipo de sustancias, la clara del huevo, ¿no? Que son enfermedades provocadas por antígenos alimentarios que no se pueden curar hoy por hoy por inmunoterapia. Entonces es mejor evitar. En ese caso, evitar. Tenemos otra llamada que llega desde Conocoto. Saludamos en este momento a Germania. Germania, la escuchamos. Buenos días, señorita. Buen día. Yo quería hacer una consulta al doctor. Verá, yo tengo un niño de 7 años. Él tiene o sea, le hicieron un examen y me dijeron que sí, él tiene una rinitis alérgica. El problema de él es que todo en la madrugada él se pone a toser. Entonces él tose una tos con flema. Entonces a él no le pasa, estaba siguiendo un tratamiento y después la doctora ya se fue y la otra doctora dijo que no, que muchas pastillas le hacían daño. Entonces él sigue con esa tos. La tos, como dijimos, es el síntoma cardinal que indica que no está bien controlada, que no hay curación de esa enfermedad. Ahí, en la rinitis alérgica,
se puede hacer las pruebas de alergia, está indicado hacer las pruebas cutáneas o también se puede hacer en sangre, pero resulta un poco más caro, ¿no? Yeah. Y entonces se determina sobre todo a qué es alérgico. En nuestro medio, los alergenos más frecuentes son el polvo de casa, los ácaros de la habitación, y en personas que están viviendo en ciudades, en la parte urbana, el polen, mucho más que en el campo. Se supone que en el campo, que hay más polen, deberían ser más sensibles, pero no. Aquí hay factores como el diésel, las partículas de diésel que facilitan la irritación de la mucosa y la creación de sensibilidad al polen. De tal manera que esas son las 3 causas más frecuentes, amén de los hongos, que también están relacionados con problemas respiratorios, a los que se puede desensibilizar con el 99% de éxito. ¿Qué podría hacer, Germania? Entonces, dirigirse a alguna casa de salud para que le hagan primero la prueba. Hay que hacer la prueba de alergia en piel, ¿no? Y luego, identificando eso, preparar las vacunas. Las vacunas son lo mismo que, están constituidas por lo mismo que le hace daño. Claro. Y se dosifica durante 4 meses nomás, no es así demasiado tampoco. En la mayoría, siempre cuando no haya inmunodeficiencias congénitas, la mayoría responden al mes, ya cambian definitivamente el curso de su enfermedad. Es el único tratamiento que cambia definitivamente el curso de la enfermedad, evitando así el uso de corticoides, el uso de antialérgicos, mucolíticos, broncodilatadores, efectos secundarios cosas. Exacto. Doctor, usted que estuvo trabajando o que trabaja todavía actualmente en el Hospital de Niños en el Vaca Ortiz, este es parte del sistema público, ¿ahí se pueden hacer este tipo de pruebas para acceso por el costo, hablo, ¿no? Por el tema económico para la ciudadanía. A ver, yo trabajé en el Hospital Vaca Ortiz durante 33 años, me jubilé hace 1 año y medio, hasta cuando yo estuve ahí, no sabíamos que se haga este tipo de pruebas. Hay médicas alergólogas que estaban en proceso en ese tiempo de pedir, hacer la solicitud a la dirección para que se haga esto, que a mi juicio sería importante, porque imagínense, son 5.000 pacientes que tienen la consulta externa de neumología. Se evitaría un montón de corticoides, loratadinas y todo lo demás, que es demasiado costo para un hospital que atiende a mucha población y que procura hacer las cosas de lo mejor. Doctor, usted nos había hecho llegar unas fotografías, vamos a ponerlas en pantalla en este momento, tienen relación con la urticaria. Si nos puede explicar un poquito más sobre este padecimiento. Claro. Así como los problemas respiratorios tienen que ver con la alergia, la urticaria también es una respuesta anormal básicamente en el sistema circulatorio, en los vasos pequeños, causados por alergia. Por ejemplo, ese paciente que está ahí con esas rayas rectas, él tiene una predisposición, ¿no? Uno hace con la uña una señal y eso enseguida responde. Ese es un eritema, ¿no es cierto? Que está en relación al dermografismo, que es atopia y que es proclive a hacer la urticaria. La urticaria está causada por muchas causas. ¿Cuál es la más común, quizás? Alimentos. O sea, la comida. Alimentos, pero también ácaros. Claro. Y eso es lo que no se conoce mucho, la dermatitis atópica, la urticaria, que nosotros antes pensábamos que era por otro tipo de insectos, por ejemplo pulgas, que hay en los perritos de la casa, que también dan problemas de dermatitis, pero no urticaria. Los ácaros sí dan urticaria. Vamos a hablar después de las mascotas picazón, también. ¿no? Picazón, se caracteriza por picazón. Hay muchos mitos y muchas realidades que se dicen respecto a las mascotas que uno puede tener en casa. Seguramente usted tenga alguna y se siente identificado. Eso, después de la pausa. Venimos ya, no se muevan. Al mediodía estamos hablando sobre las intoxicaciones y las alergias pediátricas. Están abiertas las líneas de teléfono para que usted nos mande sus preguntas. 3970-813, 3970-822. También el contacto puede ser a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo para todo el planeta a través de Facebook Live y por supuesto a través de Twitter. Así que envíenos con el hashtag al mediodía cualquier inquietud. Tenemos en este momento que darle la bienvenida a Marco Clavijo, que nos llama desde aquí, desde la capital de los ecuatorianos. Marco, le escuchamos.
Buenos días. ¿Cómo está? Un saludo para ustedes y para el señor doctor. Mi estimado doctor, soy una persona de 64 años. Desde hace 10 años tengo problemas de la alergia porque fue un cuadro que me detectaron. Mi alergia comienza a la penicilina. Entonces he ido al hospital en 2 oportunidades porque inclusive una medicación natural había tenido un poco de penicilina y prácticamente es como que se quema el cuerpo. Y mis hijos, tengo 3 hijos, 6 nietos, y ellos también han heredado ciertas alergias al polvo, a tantas cosas. Mi pregunta por la cual le molesto, doctor, es de que yo también tengo problemas de hipertensión y también hipotiroidismo. Tengo que hacer unos exámenes, una colonoscopía en donde me tienen que anestesiar. Mi pregunta es, ¿en esa anestesia tendré algún problema? Y la segunda es, hace un año actualicé el asunto de acuerdo al test. ¿Cada qué tiempo debo hacerme esta actualización? Le agradezco bastante, mi estimado doctor. ¿Actualización aquí? La actualización del tipo de alergias, lo que decíamos, la prueba. Ya, el problema de la alergia o la hipersensibilidad a la penicilina es raro, ¿no? Es menos del 1% de la población. Y felizmente la mortalidad también es menos, creo que es del 0,5%. Es mínimo, pero existe. Exacto. Y lo bueno actualmente, lo favorable en este asunto es de que la penicilina ha perdido cancha, como se dice, importancia en cuanto a su uso. Tiene básicamente 4 enfermedades en las que es obligatorio utilizar la penicilina, nada más. ¿Cuál? Por ejemplo, la prevención de la fiebre reumática. En los niños, cuando ha habido infecciones por estreptococo, ¿no? Algunos casos que ya van perdiendo importancia de infecciones de la piel, ¿no? Erisipela, aunque ahora ya se usa otro tipo de medicación mucho mejor. Y así cosas que realmente tienen poca importancia. ¿Por qué? Porque incluso esas enfermedades podrían ser tratadas con otra medicación que ahora está a disposición de todos, como la claritromicina, por ejemplo, los macrólidos. La pregunta de Marco también decía que él se va a someter a una intervención quirúrgica. Entonces, tal vez, si es que él tiene predisposición para algunos agentes alergenos, podría ser que la medicación que se le usa, la anestesia, en este caso, ¿tendría algún problema para su salud? Es muy importante, y eso es una sugerencia al Ministerio de Salud, hacer la evaluación de riesgo anestésico, que se llama. No se hace rutinariamente en los hospitales la evaluación de riesgo anestésico. Ahí los pacientes de los hospitales donde se van a hacer tomografías contrastadas, resonancias, problemas oculares, en fin, envían a los alergólogos y al inmunólogo esta petición, favor, evaluar riesgo de anestesia o de medios de contraste también. Ahora, una vez que se hace ese pedido, sí se da lugar a ese examen. Debe hacerse, sí. Yo no conozco de los hospitales de adultos en Quito y en el Ecuador. De los hospitales pediátricos es importante hacerlo eso. De lo que tengo entendido no se hace. Por lo que es fundamental llenar una historia clínica por parte del médico inmunólogo alergólogo que indique sus antecedentes, lo que nos contaba el paciente. Segundo, qué problemas ha tenido con respecto a este tipo de medios de contraste o anestésicos. Los eventos catastróficos que más frecuentemente aparecen en la sala de operación están relacionados con anestesia. Simplemente los relajantes musculares. Y se puede usar otro tipo claro, entonces el anestesiólogo puede escoger con criterio cuál. Otro problema de la sala de cirugía es, por ejemplo, el látex. La alergia al guante, a los guantes de látex, no de
otras sustancias, son muy frecuentes y causan eventos catastróficos. Claro que sí. Que están relacionados con la mortalidad, que oímos de vez en cuando que le dio anestesia y de pronto se murió la paciente, le pasó algo grave, se descerebró. Todo eso está en relación con este tipo de cosas que bien haría, por ejemplo, son detalles importantísimos. Hacerlo una evaluación de riesgo de medios de contraste, porque también los medios de contraste dan problemas, sobre todo para hacer una resonancia en pacientes oncológicos para ver metástasis y todo eso. Debe llenarse una hoja por parte del inmunólogo alergólogo. Muy bien, con estas aclaraciones le damos paso a una llamada más. No tenemos. Vamos a ver una foto. Una de las fotos que usted también nos la pudo proveer. Dice angioedema hereditario. Miren hasta dónde puede llegar, doctor. Sí. Le desfigura un poco la cara. Esto tiene que ver básicamente con herencia. Su palabra, su nombre lo dice, ¿no? Claro. Y dura 4 o 5 días en normalizarse. ¿Por qué pasa? No se tiene una causa precisa. La deficiencia de ese 1 inhibidor, que es una enzima propia nuestra, en los que no hay esto, pasa esto. Es decir, no se sabe si es porque comió algo, porque se pinchó con algo, porque respiró algo. Eso es otra cosa. Eso está relacionado más bien con anafilaxia. Esto que acabamos de ver, ¿puede llegar a ser mortal? Sí, sí. En algunos básicamente, ¿dónde se le edema, si no? es que le afecta aquí, acá, claro, las cuerdas vocales, puede ser mortal. Pero eso está más en relación con anafilaxia. Porque esto que acabamos de ver está en relación con cara, más miembros, glúteos, toda la parte del cuerpo. Y no es doloroso, más bien dicho, no hay comezón, sino que es hinchazón y dolor. De un momento a otro. Claro, es doloroso. Pero es reversible en este caso. Es reversible con el tiempo, pasa 4 o 5 días, pero hay una sustancia que es H1 inhibidor, que ya viene sintético. No. Es una enzima especial, ¿no? Que permite justamente evitar esto. Tenemos una pregunta que llega desde Facebook antes de mandar una nota que tenemos preparada para ustedes, amigos televidentes. Alexita Nerey nos dice: buenas tardes, les felicito por su programa. A mi hijo le hicieron las pruebas de alergia en otro país cuando vivíamos ahí. Es alérgico a los ácaros. ¿Me puede decir, por favor, dónde hay vacunas para controlar este problema? Ya tiene identificado que es alérgico a los ácaros. Ahora, ¿qué debe hacer? Nosotros tenemos esas vacunas que son justamente por vía sublingual. A diferencia de alergólogos anteriores que utilizaban en niños la vía subcutánea, las inyecciones diarias, que no son muy amigables. Una vez que se identifica en este caso precisamente, ¿cuánto se demora más o menos desde que empiece el tratamiento hasta que termine y si verdaderamente va a tener una mucho mejor calidad de vida? Este tratamiento tiene evidencia A en la medicina basada de evidencias, que es lo más moderno. Tiene evidencia A, sobre todo la subcutánea, y la sublingual tiene evidencia B. En las guías españolas de alergia, ahí se puede ver esto. De tal manera que el 90%, 95% de pacientes mejoran totalmente. Quiere decir que es altamente probado y con... Desde luego. Confiabilidad. En congresos mundiales de la medicina, por ejemplo, de alergología, de pediatría, ya se utiliza. La inmunoterapia sublingual desensibilizante cambia el rumbo de la enfermedad y se va a imponer incluso como tratamiento para problemas respiratorios como rinitis, asma, laringitis, croup. El croup puede ser causado también por ácaros y hemos visto eso, ¿no? Antes no teníamos idea siquiera de que podría un niño ahogarse o obstruirse la vía superior por motivo de alergia. Nosotros siempre creíamos que era viral, entonces usábamos corticoides, adrenalina, rescatábamos al paciente. Yo trabajé 30 años en el Hospital Baco Ortiz en emergencias y hacíamos eso, pero realmente haciendo las pruebas de alergia, sobre todo cuando es repetitivo el croup o los problemas de asma, a través de una tos que avisa, se puede hacer este tipo de cosas. Respondiendo a la pregunta, entonces a nivel privado sí, pues los alergólogos cuentan con este tipo de vacunas. Desde luego que sí. Buenísimo. Vamos a presentar a continuación la nota de la que les hablábamos hace un momento. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener en el caso de tener en casa a una persona que sea alérgica? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo la familia también se debe involucrar?
Las principales alergias que se dan en el Ecuador son la rinitis alérgica, el asma bronquial, dermatitis atópica y alergia a los medicamentos, según nos explica el doctor Iván Cherres, especialista en alergia y neumología. Padres que sepan que las alergias se pueden hacer diagnóstico desde temprano. Otra cosa que vemos frecuente es que dicen no te puedes estudiar la alergia sino cuando tiene ya 5 o 6 años. Eso ya es muy tarde. Entonces las pruebas de alergia las pueden hacer con criterio clínico y con criterio médico desde el primer año de vida. Nosotros podemos hacer diagnóstico de alergia de dos formas. O le saco sangre al paciente y busco en la sangre la IgE específica para el alergeno que yo sospecho, o le hago las famosas pruebas de alergia. El especialista dará diagnóstico y por ende el tratamiento en función a los resultados de los exámenes. El tratamiento de la alergia también puede prevenir el desarrollo de otras alergias, puede prevenir que me den otras enfermedades y eso lo hace la vacuna. La vacuna de la alergia la puedo hacer inyectable o la puedo hacer sublingual. Entonces el niño pone debajo de la lengua el alergeno, la vacuna. Entonces utilizar sería la medicación, las medidas de control ambiental y la vacuna va a hacer que mi niño se mejore de los síntomas y evita la progresión de la enfermedad. Es importante que los padres en casa reduzcan el contacto de las cosas que le producen alergia al niño. Por ejemplo, evitar las mascotas en el hogar o mantenerla fuera de la habitación de su niño. Quitar las alfombras de la casa, especialmente del dormitorio de su hijo. Lavar la ropa de cama con agua caliente. Esto ayudará a reducir la cantidad de ácaros del polvo. Controlar el contacto con polen del exterior cerrando las ventanas. Limpiar la casa con frecuencia. Sellar almohadas y colchones si su niño es alérgico a los ácaros. Los padres cuando es alergia a medicamentos tienen que tener claro cuál es el medicamento, porque muchas veces van a la farmacia, les dan el mismo medicamento con otro nombre y hay una reacción. Entonces siempre hay que anotar es el nombre genérico para saber cuál es el medicamento a que es alérgico. Son medidas de prevención. Si su hijo es alérgico a los alimentos, enséñele a reconocer cuáles debe evitar. Además, es importante comunicarle a todos la alergia de su niño y cualquier restricción con respecto a su dieta. Excelentes recomendaciones de nuestra compañera Gisela. Tal vez, doctora, algunas que podríamos sumar. Yo había escuchado, y cuando les llevaba a mis hijos al pediatra, también por el tema de las alergias, me decía, el cuarto, el dormitorio de un niño que tiene alergias, o en general de todos los niños, debe ser lo más sencillo, la camita y el velador. ¿Podría ser una de las recomendaciones? Sí, llegar a ese extremo, pero con la inmunoterapia ya no necesitamos llegar a ese extremo. El niño crea tolerancia, se adapta. Porque el problema de la alergia es una desadaptación y una respuesta excesiva, como habíamos quedado. Ahora, otra forma de prevenir es evitar en lo posible la cesárea, que también predispone a las alergias. Y lo podemos decir por qué. Ya. Segundo, la lactancia materna. Fortalecer la lactancia materna. Por ahí pasan las inmunoglobulinas, las Exacto, células vivas, y sobre todo es el alimento natural para el bebé. Y entonces no se sensibiliza. Porque el momento en que damos algo diferente, se sensibiliza. A ver, ¿por qué la cesárea predispone a alergia? Naturalmente, el niño debe nacer por vía vaginal, ¿no es cierto? Es lo natural. Lo natural. El momento que el niño, que está en un medio totalmente limpio, estéril, sin ningún contacto, salvo con el contacto de la sangre de su madre, nace por la vagina, ingiere el moco vaginal. Eso es una semillita de microbios que están adaptados, digamos así, a la madre, y que no son patógenos, que no causan enfermedad. Entonces, esos microbios, más el seno materno, el calostro de los primeros días, que es tan importante y que ahora la gente en las clínicas dan más bien leche maternizada, en vez de fortalecer esa práctica beneficiosa, genera lo que se llama la flora intestinal. Claro. La flora intestinal es el primer mecanismo de estímulo al sistema inmunológico del bebé. Entonces se genera una defensa correcta contra las bacterias y se adapta. Pero
si es que nace por cesárea, todo limpio, con guantes, esterilizado, no recibe ningún contacto sino los de la clínica, que generalmente son ambientes un poquito más peligrosos que lo normal. Eso ingiere por vía, digamos, respira por vía inhalatoria y entran microbios diferentes. Más la fórmula, que es una proteína de leche de vaca, ahí está una respuesta anormal, que son los TH2, que son los que causan alergia. Solo una cosa antes de continuar. Y veíamos en el reportaje que se hablaba de las mascotas, no tener perritos cerca de los niños, pero también hay nuevas investigaciones que dicen que más bien las mascotas ayudan a que el sistema inmunológico empiece a funcionar mejor. En un niño sano, claro. Un niño que ha sido criado con lactancia materna, que nació por parto vaginal, que no tiene herencia, ¿no es cierto?, de atopia. Claro. Además, los perritos juegan un papel bien importante en la humanización de los niños, en su desarrollo. Una vez que se detecta con prueba de PRIC la alergia, la sensibilidad a la caspa y a la saliva del perro, ahí se pide que por un mes le hagan a un ladito al perro, que no le tengan en la cama, que le saquen de la casa, porque eso siempre debería hacerse, pero debe estar lejos. Perfecto. Igual el gato. Pero cuando tienen la sensibilidad. Sensibilidad demostrada. Claro. Pero y si no, pues no hace falta. Pero siempre no es correcto que las mascotas estén dentro de la casa. Tenemos otro tema importante y lo habíamos anunciado y es ya abordado el ámbito de las alergias, el tema de las intoxicaciones. Y bien, tenemos aquí el texto que usted ha elaborado con una investigación profunda hecha de su experiencia médica. Coméntenos un poquito, el tema de las intoxicaciones, ¿cómo podríamos diferenciarlo, por ejemplo, de un proceso alérgico? ¿En qué consiste? Ya, muchas gracias por esta oportunidad de permitirme socializar el contenido del libro. Cuando nosotros, los autores, que somos ahí más de 20 gentes que trabajamos en esto, profesionales de diferentes ramas, lo que queríamos es justamente eso, ¿no? Hacer conocer a las mamás, al público en general, la manera de prevenir las intoxicaciones. Y esta es la culminación de ese sueño. Muchas gracias por ello. ¿Cómo se diagnostica una intoxicación? Generalmente es un proceso repentino, con una conducta rara del niño, ¿no es cierto? Hablemos de la intoxicación de los niños, ¿no es cierto? Una conducta rara, aumento de la frecuencia de la respiración, dolor, vómito, ¿no? Enrojecimiento de la piel, pero es repentino. Es decir, es una conducta cuando usted no le ve. Generalmente las intoxicaciones, felizmente, en las intoxicaciones la mamá está ahí, el papá está ahí, el hermanito mayor está ahí. Y hay factores predisponentes, siempre tiene que evitarse, dejar al lado de ellos los medicamentos, al alcance de ellos. ¿Cuáles son las intoxicaciones más comunes a nivel pediátrico? Las intoxicaciones por medicamentos, primerito. Y sobre todo el paracetamol y los psicofármacos. Es decir, porque los padres le proveemos de esos medicamentos sin previa consulta médica. O sea, ¿por qué pasa? O sea, hay factores precipitantes, ¿no es cierto?, que facilitan este accidente llamado intoxicación. ¿Puede ser por una mala administración o porque ellos lo cogieron y se lo tomaron sin Puede ser porque está al alcance del niño, es decir, el papá para dormir deja ahí, o el hipertenso del papá o el diabético de la mamá, y todo eso dejan en el velador, ¿no es cierto?, el medicamento. El niño, como ve, y se aprende con el ejemplo, ¿no es cierto?, le ve tomar una pastillita de colores bonitos al papá, a la mamá o a alguna otra persona, entonces el niño aprende. Ese es el primero y más importante. Pero también hay prescripción sin orden de profesional competente. Pero también hay errores de los médicos que prescribimos con muy mala letra, y entonces la mamá entiende mal. Por ejemplo, un caso que es muy común en los hospitales, la intoxicación por antiparasitarios. Generalmente se da 2 antiparasitarios, el uno para los parásitos largos como las cuicas, que se llama albendazol, y el otro el metronidazol, que es para los microscópicos, amebas, yardias, tricocéfalos, tricomonas y todo lo demás. Pero el médico escribe rápidamente, con mala letra, la verdad. Y no explica bien tampoco. No explica, y la pobre mamá medio temblando ahí, dice sí. Y entonces primero le da el uno, que es el de los parásitos pequeñitos, y le da de golpe, cosa que debía hacer con el otro. Claro, el primero. O sea, el otro los da del revés. Al revés, y eso pasa y se ve.
Y claro, nosotros nos hacemos mea culpa, porque sí hemos visto eso y cada vez hay más cuidado. ¿Son emergencias? Son pediátricas? emergencias severas, ¿no? Cuando el paciente, a ver, de 200 pacientes que nosotros averiguamos, 60 ingresaron al hospital. Las sí, otras entonces. llegaron, fueron conatos, fueron contactos, fueron pequeña cantidad que tomaron y regresaron a la casa, sin ninguna medida. Pero puede Pero lo puede importante es ser acudir al peligroso. médico de inmediato, por Claro. si acaso, ¿no? ¿Cómo reconocer entonces el cambio de conducta? A veces el vómito, la diarrea, el hecho de que se tomó, encontrar ahí los envases vacíos Claro. y todo eso. Y sobre todo cuando hay convulsiones, cuando hay en un niño por demás sano, de pronto usted le encuentra pues con pérdida del conocimiento, sospecha de intoxicación. Por supuesto, Es obvio por ahí, supuesto. ¿no? Entonces tiene que, para esto sirve muy bien y nos ha ido muy bien con el 911, que ha jugado un papel fundamental en la prevención. Y es un número que deben conocer los niños, los adultos y toda la familia, porque es un número que salva vidas. Por eso hay que hacer un buen uso. A propósito, el mensaje también. 911, línea exclusiva de emergencias que puede salvarle la vida. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regresar el segmento que a mí, que a Arturo y que a todos nuestros invitados les gusta. ¿Se dice qué? Ya volvemos con eso. Seis minutitos más de programa y le damos la bienvenida a Julia Castro, quien va a ser nuestra última llamada de la tarde. Estimada Julia, bienvenida, buenas tardes. Gracias. Quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Yo tengo 71 años de edad. ¿Qué dijo? Tengo que hacerme un enema de colon. Pero yo he empezado a desarrollar las sulfas con infección intestinal. El problema mío que se me presenta es porque la medicina que tengo que tomar para hacerme el enema Julia, se llama polar. Y, no el, sé. y el componente químico, el picosulfato, quiero saber si lo puedo tomar o no. Sí, Alergia a las sulfas, dice creo. que tiene alergia a las Sí. sulfas y tiene que hacerse un enema de colon. Y le han dicho que tiene que tomar pues este medicamento que es una de las sustancias es la sulfa. Entonces, si lo puede tomar o no. No, si es que es alérgica, si la paciente es alérgica a la sulfa, todo lo que contenga sulfa no debe tomar, porque hay reacción cruzada que se llama. Hay sulfa en las pomadas, a los dermatólogos les encantan las sustancias que tienen sulfas. Hay sulfas en pastillas para el SIDA, hay sulfas en ¿Cuál es la acción? Nos medicamentos para la preguntan. diarrea en los ¿Y niños. qué es la sulfa un poco para La sulfa entenderlo? es un antibiótico, Ya. Ah, ¿no? mire usted. Que adquirió nuevamente importancia por las complicaciones de los pacientes con SIDA, ¿no? Pero también se utiliza para infecciones, todavía infecciones intestinales por bacterias en personas pediátricas y también para infecciones de vías urinarias. Para hacerse el enema de colon que tiene que hacerse la amiga televidente, ¿hay alguna alternativa que pueda utilizar que no tenga sulfa? Claro, sí. El doctor le El podrá... propilenglicol, por ejemplo, ¿no? Sí hay opciones entonces. Sí. Vamos a ver en nuestro primer se dice que de la tarde. En este caso dice, ¿las alergias pueden confundirse con gripe, doctor? Claro que sí. Esto puede pasar, ¿no? Generalmente en la gripe a veces hay fiebre, malestar general. En la gripe, en la alergia no. Ah, mire, eso es importante. Pero hay moquera, ¿no? Nuestro segundo se dice que de la tarde nos dice, las alergias no matan. Falso, sí pueden matar. Sobre todo si le da obstrucción de la vía aérea, anafilaxia. Es decir, O cuando está asma involucrado grave. todo el sistema de respiratorio. Asma alérgica grave, sí. Sobre este tema, antes de que se nos pase porque ya se acaba el tiempo, cuando hay este problema, la gente en casa, ¿qué podría hacer de manera emergente? Yo había escuchado que tal vez el contacto con el aire frío podría despejar la vía. Claro, pero no es tan emergente. Los pacientes que tienen, por ejemplo, reacción alérgica a picadura de insectos, la avispa colorada, tienen que llevar y tienen que conseguir el EpiPen, que es una adrenalina que se utiliza a través de la ropa y es la única forma de salvar. El resto, medidas así como la que estamos hablando de exposición al frío, no le aconsejaría yo a una paciente. Pero si es que le da eso, hay que correr al centro de salud y evitar eso, ponerse algo frío aquí, sea un hielo, de acuerdo. O sea, mientras tanto, ¿no? Mientras Mientras tanto, en algo puede ayudar. Vamos con nuestro tercer, ¿se dice qué?
las alergias no se curan. Falso, sí se curan. Algunas de ellas, sobre todo las alergias de vía respiratoria mediadas por IgE, o sea, pólenes, pastos, polvos, pero no así las alergias medicamentosas, que todavía no hay una forma de curarles, sino hay que evitar, nada más. Perfecto. Vamos, nuestro último se dice que, ya para despedir el programa, el mejor tratamiento de las alergias consiste en tomar medicamentos. No, también es falso. Ahora en la alergia respiratoria, la inmunoterapia desensibilizante vía subcutánea o vía sublingual es la mejor alternativa, sin querer decir que los medicamentos no sean útiles. Son muy útiles siempre y cuando vayan combinados con desensibilización. Y claro, no automedicarse, ¿no? Porque uno dice, a veces estoy con un poco de alergia, me voy, me compro un antialérgico, me tomo, y en realidad eso no nos va a ayudar. Sí, los efectos indeseables de los medicamentos tienen que ver con problemas de inmunidad del paciente y no solo con las causas que ya sabemos que pueden provocar efectos adversos, pero hay otras cosas insospechadas que pueden pasar. Muchísimas gracias entonces al doctor Pablo Maldonado Donoso, excelentes recomendaciones. Gracias, ya lo sabe, entonces usted lo que tiene que hacer es primero identificar cuál es el agente alergeno que le está produciendo la alergia, y en función de eso pues los médicos le darán recomendaciones como la que acabamos de ver durante este programa. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, ustedes por las decenas de llamadas y porque siempre están atentos de cuál es el tema de Al Mediodía para hacernos saber sus inquietudes. Vale, nos despedimos. Y nosotros lo anticipamos, mañana estaremos hablando sobre el síndrome de Down, recomendaciones no solo para los pacientes sino también para sus familias. Claro que sí, le esperamos entonces. Hasta mañana.